El primero en verlo fue el vigía del puente, un punto que no debía existir, una anomalía que sucumbía a las ecuaciones y luego volvía a la vida como si respirara. El comandante lo observó con los dedos apoyados en la barandilla de observación, y por un instante el universo pareció inclinarse para escuchar. En la pantalla, el néctar brillaba, no como líquido sino como promesa, una sustancia viscosa que destellaba en tonos que recordaban la lluvia en un campo de trigo en la tierra. No era simple energía ni medicamento conocido, eran moléculas que alteraban la sinapsis de especies enteras, potenciando la resistencia, la agresividad, la longevidad. Para el imperio que llegaba desde la oscuridad, para la casta que devoraba planetas, el néctar era un dios embotellado. Para la flota humana, era la última carta que no querían jugar pero que ya corría por las manos de sus enemigos como rumor. La nave entera crujía con el paso de las estrellas, y el comandante pensó en la primera vez que escuchó un piano desde una ventana abierta en una ciudad que ya no existía. Un sonido que había guardado en el bolsillo de su memoria junto a una fotografía infantil. El recuerdo se le pegó a la garganta y lo volvió a casa por un segundo, antes de que la alarma rompiera la quietud. Estaba solo en su decisión. El universo contuvo el aliento. La fragilidad del néctar lo convertía en objetivo y en maldición. Los informes decían que el imperio enviaba avanzadas convertidas en sombras, criaturas de metal nativo y pensamiento en conjunto, capaz de disolver toda resistencia con procedimientos que parecían naturales y veloces. La humanidad había aprendido a no suplicar a los dioses, había aprendido a resistir. Pero ese rasgo ofrecía también una tentación. Cuando la visión de la supervivencia toma la forma de poder, la línea entre proteger y dominar se vuelve fina como un filamento. El comandante lo sabía. Había visto a hombres y mujeres transformados por promesas de la victoria, abandonando juramentos en nombre de resultados. A su lado, la tripulación murmuraba en el éter privado de la nave, oraciones de fábrica, promesas de retorno, y él volvió la cara hacia la ventana para fingir que escuchaba solo estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Afuera, la niebla de la nebulosa mordisqueaba la luz de los motores como una lengua fosforescente. Las estrellas se recortaban en líneas como cicatrices. Llegaban informes de pobladores del planeta Plantación en agonía, colonias humanas forzadas a extraer el néctar, huellas de cultivos que brillaban a la noche como un mal recuerdo de cosechas. Se hablaba de quienes habían probado el néctar y se transformaron en líderes violentos, se hablaba de pueblos que encontraron en su consumo la fuerza para aniquilar, y luego el vacío para llorar. En la intimidad del puente, el comandante vio la lista de muertos que descansaba sobre la consola, nombres que no se pronunciarían en grandes ostentaciones, sino que vivirían en la textura de sus decisiones. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Había una promesa tatuada en su memoria, la promesa que le hizo a una mujer en la tierra en el hueco de una noche de sirenas, antes de que las sirenas se volvieran habituales. Le había prometido volver. En su bolsillo, el comandante guardaba un pequeño locket con una foto de una niña que sonreía con dientes de leche. No era una escena romántica, era un motivo. Era la huella que definía su deber, no tomar el poder, sino asegurar que aquel que resistiera lo hiciera para vivir, no para reinar. Esa distinción se le adhería a la nuca como un peso sagrado. Había memorias que ardían como ceniza. Los humanos son memoria en movimiento. La nave, llamada Alborada, era una reliquia de guerras pequeñas y grandes. Su casco mostraba un mapa de cicatrices, abolladuras por meteoritos, parches de placas tomadas de restos alienígenas, nombres de batallas impresos en la pintura gastada. Dentro de ella, la tripulación vivía en compartimientos que respiraban con la nave, y bajo su piel mecánica latía la decisión colectiva de no dejar que ese planeta cuna del néctar fuera soltado al imperio. Desde la cúpula de mando, el comandante repasó la cartografía, rutas de extracción, líneas de patrulla, sombras de interceptores. Todo parecía calculado, pero entre cálculos había una intuición que lo empujaba a tomar riesgos.
La intuición le hablaba en fragmentos, una grabación de un niño cantando una canción que ya no existía, un rastro de ceniza en un pabellón de cultivo, una leyenda local que decía que el néctar era un latido de la biosfera y que beberlo permitía oír la historia del planeta. La promesa era clara, si se perdía ese latido, también lo haría la memoria del planeta. Pero había más, fuerzas dentro de la propia humanidad parecían creer que el néctar debía transformarlos. Un grupo radical proponía un uso militar que iba más allá de defensa. Querían crear soldados que no sintieran dolor. Querían detener la muerte mediante un químico prestado por la naturaleza. El comandante, que había conocido el rostro de la pérdida demasiado de cerca, temía ese camino. No por el poder en sí, sino por lo que costaría olvidar lo que los hacía humanos. El frío del metal era un recordatorio constante. El pasado no se olvida con victorias. En los satélites alrededor del planeta, naves clandestinas recogían muestras. En el fondo, el imperio observaba con insistencia, portales negros que se formaban en la periferia de los sistemas estelares y ojos que hablaban sin palabras. La especie enemiga no solo atacaba con armas, atacaba la economía de la memoria, comprando facciones, sobornando líderes. Su lógica era matemática, quien controlara el néctar, controlaría la capacidad de reproducción cultural de aquellas especies que lo consumieran. Para ellos, la humanidad no era una raza que mereciera consideración, era un recurso que podía optimizarse. Entender eso era lo que encendía la ira y el orgullo del comandante, no podían permitir que los humanos pasaran de pueblos a herramientas. El eco de una canción le recordó su infancia. La promesa se hizo herramienta y juramento. La población humana en el planeta extraía el néctar a la sombra de torres que brillaban en la noche como antorchas modernas. Su trabajo era fetiche y maldición, y los recolectores eran vigilados por máquinas con ojos de obsidiana que medían cada gota. Los relatos que llegaban eran de resistencia, huelgas clandestinas, sabotajes discretos, familias que pasaban mensajes en latidos de tambores. El comandante comprendió que su batalla no era solo militar, era humana y cultural. Si la humanidad perdía su forma de contar historias, sus recuerdos, la victoria se volvería una cadena. El recuerdo volvió a tomar forma en su mano. Un piano distante tocó acordes que nunca se olvidan. En la bodega de la Alborada, bajo la luz azul de emergencia, almacenaban viales de néctar sellados en contenedores blindados. Cada contenedor era una promesa y una trampa. El plan, trazado con números y corazón, era infiltrarse en uno de los centros de extracción, liberar a los recolectores y sabotear el sistema de transporte del néctar. Sería una misión casi suicida, las rutas estaban protegidas por enjambres de drones del imperio y por facciones humanas vendidas a nuevas riquezas. Pero la recompensa era doble, debilitar la extracción y recuperar a personas que aún podían contar la historia. El comandante revisó la lista de voluntarios. Encontró rostros curtidos por el trabajo y ojos que no necesitaban ser convencidos. Entre ellos había soldados que habían perdido a familias en incursiones anteriores, técnicos que una vez habían reparado un satélite por amor a la ciencia. Y una mujer que ofreció su habilidad para traducir patrones biológicos en códigos. La nave se preparó para tocar la herida. Los humanos no se someten por miedo. Se levantan por memoria. La operación comenzó con sigilo y terminó en una bóveda de fuego. Las primeras horas fueron poesía mecánica, saltos cuánticos, despliegues de drones replicantes, puertas que se abrían con presión calibrada por manos humanas. En las sombras, el comandante observaba cómo la idea se transformaba en actos. El primer contacto fue certero, un puesto de vigilancia fue neutralizado sin alarmas mayores, y los recolectores, sorprendidos, dudaron entre huir o ayudar. Muchos se quedaron. La noticia de insurgencia humana corrió como un susurro, rostros que no habían sido vistos en cadenas de trabajo aparecieron con herramientas y determinación. La Alborada se convirtió en faro improvisado.
Hubo pequeñas victorias, contenedores saboteados, convoys que perdieron su rumbo y una estación de extracción que dejó de latir por horas. Cada victoria era celebrada con una canción antigua, con una memoria compartida en la radio interna. El comandante oyó a un viejo recitar una frase que encerraba todo: si perdemos lo que somos, hemos dejado de luchar por algo digno. La sangre fría de la maquinaria enemiga se encontró con la sangre caliente de la resistencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pero el imperio respondió con rapidez quirúrgica. No enviaron flotas enteras al principio, enviaron sombras que se infiltraban en la carne de la organización humana, emisarios que ofrecían seguridad, repentinos beneficios, curas y mejoras. Humanidad contra humanidad se volvió un campo minado de lealtades. Dentro de la alborada, hubo discusiones que no se oyen en los registros oficiales, debates amargos sobre el uso del néctar como impulso para la guerra, disputas que empezaron con lógica y terminaron en rupturas personales. Una facción menor decidió que, si bebían el néctar solo por un día, tendrían la capacidad de romper las filas enemigas y ganar la guerra de una vez. Su propuesta fue rechazada con dureza. El comandante no podía permitir que el néctar definiera el futuro humano. La duda corrompe más que las heridas. Los hombres miran atrás buscando lo que los define. La respuesta del imperio, sin embargo, fue brutal y tangible. Tomaron una aldea entera como ejemplo. Las torres de recolección, transformadas en armas, descargaron energía sobre casas y granjas. El comandante llegó tarde al lugar y no pudo detener el incendio que consumió una bandera humana que había ondeado por generaciones. Vio la tela incinerarse y en ese instante la memoria humana cobró forma palpable, rostros, nombres, una canción infantil que se disolvía en el humo. Fue la primera vez que la estrategia del comandante se tiñó de dolor profundo. La pérdida prendió fuego a una decisión que ya ardía por justicia. La bandera se convirtió en ceniza. El comandante cerró los puños y se prometió no ceder. En los días que siguieron, hubo sacrificios calculados y otros impulsivos. Una escuadra se ofreció para infiltrarse en un laboratorio donde el néctar había sido conjeturado como agente de control. Lo que encontraron fue peor que sus sospechas: sujetos obligados, cuerpos agrandados en músculo y vacíos por dentro, y una música mecánica que marcaba los ritmos del proceso. Aquellas personas habían perdido su narrativa, habían sido convertidas en armas sin recuerdo. La visión dejó cicatrices en los que intentaron liberar a los prisioneros. Entre los rescatados, una voz de niño tarareó una melodía y el comandante reconoció los acordes de una canción que su madre le cantaba. Ese sonido le atravesó el pecho como una flecha. En la noche, en la bodega, se permitió llorar. Nadie lo oyó. El dolor se convirtió en una promesa más dura. El piano sonó en la lejanía de la memoria. Los humanos no rezan. Actúan. En la retaguardia de la alborada, una traición explicó por qué la operación había tenido tantos obstáculos. Un oficial de confianza había sido sobornado, y cuando el comandante lo confrontó no hubo excusa que justificara vender a su pueblo. La confrontación no fue pública, fue una decisión silenciosa de la tripulación. El traidor fue exiliado sin ceremonias, arrojado a un punto remoto con suministros limitados para que eligiera su destino. El comandante sintió la frialdad de esa elección, sabía que someter a alguien a morir por traición era convertirse en juez de la esencia humana. Aún así, la traición desgarró la confianza y dejó un hueco que se llenó con sospechas. Cada reunión posterior tuvo la tensión de ojos que buscaban certezas. La confianza fue hecha trizas. El comandante se quedó con la culpa y la convicción. Las incursiones continuaron, y con cada una aumentaba el costo: estaciones destrozadas, vidas humanas pagadas, la sombra del imperio que se volvía más precisa. Pero también crecían las historias que alimentaban la moral: una colonia liberada que se negó a abandonar su música, un grupo de recolectores que prefirieron destruir contenedores antes que entregar su contenido. Una madre que cuidó a su bebé con manos agrietadas y cantó para que el niño no olvidara su lengua.
Esos detalles eran el néctar real del comandante, no la sustancia química, sino la resistencia cultural que negaba la aniquilación de la memoria. La resistencia encontró sus signos en acciones pequeñas. La humanidad se reconoció en sus canciones. Cuando el humo se disipó y la noche del planeta recobró una oscuridad menos opresiva, llegaron los momentos de reconstrucción. Los recolectores que habían escapado volvieron a sus familias, las comunidades que habían perdido todo aprendieron a enterrar los restos con ceremonias que mezclaban lenguas. La flota humana, disminuida pero intacta en espíritu, dejó en la órbita señales de advertencia para cualquiera que volviera a intentar apropiarse del néctar. Más que barricadas tecnológicas, colocaron bibliotecas, grabaciones y festivales culturales transmitidos en redes improvisadas para recordar que el valor no se medía en toneladas de químicos sino en relatos. En la alborada, el comandante caminó por los pasillos y observó a su tripulación, rostros marcados por la fatiga, ojos húmedos, manos que aún temblaban. En su pecho, la promesa de Lockett no era un motivo egoísta, era una brújula. Habían salvado algo que no tenía precio, la posibilidad de que generaciones futuras eligieran su propia sinfonía. El amanecer trajo heridas, no paz. Pero la flama quedó encendida. Hubo momentos de duelo íntimo, el entierro de quienes habían caído, la música de un piano que alguien había traído en un contenedor como reliquia, la voz de una madre que narró la historia de su hijo. El comandante, en la ceremonia silenciosa, dejó sobre la tumba un trozo de tela quemada, la bandera que había visto arder. Fue una ofrenda pequeña para un costo inmenso. En la noche posterior, sostuvo el locket contra el pecho y escuchó la grabación de la voz de la niña en bucle, como si fuera un amuleto. Fue un recordatorio de que los motivos para luchar no eran abstractos, eran nombres, risas, promesas rotas y recomenzadas. No buscaban imperios, buscaban un lugar donde los cuentos pudieran seguir contándose. Fue la victoria más humana posible, cara, sangrienta y compasiva. El silencio volvió fértil. Los humanos volvieron a contar historias. El imperio retrocedió, momentáneamente desconcertado por la naturaleza impredecible de la resistencia. No fue una derrota total ni una retirada caballerosa, fue una recalibración. En su lógica, la humanidad ya no ofrecía un recurso fácil para convertir en herramienta. En cambio, ofrecía una maraña de cultura que impedía la optimización. El comandante sabía que aquello no sería el final, el imperio volvería, y otros vendrían. Pero la lección estaba sembrada, no todo puede comprarse ni gobernarse mediante dominación. La humanidad se convirtió en una fuerza de raíces. La luz se volvió testigo. Los humanos aprendieron a plantar memoria. En los meses que siguieron, la isla de resistencia se expandió en comunidades que compartían tecnología, música y rituales. Había un nuevo himno no oficial, una canción que mezclaba ritmos de la tierra, relatos de horrores y la promesa de reconstrucción. Los niños nacidos en aquel periodo escuchaban cuentos de una guerra cuyo significado no era solo territorial sino existencial. La alborada recibió reparaciones y nuevos reclutas que no venían solo para pelear, sino para aprender a proteger la narración colectiva. El comandante, aunque marcado por la edad y las pérdidas, veía en cada rostro joven la posibilidad de una especie que se rehacía y no se dejaba comprar. Había cicatrices que servían de mapa. La humanidad devolvía su latido. En la última ceremonia antes de que la flota partiera hacia otras misiones, la tripulación reunió los restos del locket y de la bandera quemada en una caja pequeña. La depositaron en una cápsula destinada a orbitar en torno al planeta liberado, no como recuerdo macabro, sino como advertencia y testimonio. En la cubierta superior, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían alfileres, el comandante miró la cápsula elevarse. Se permitió sonreír, no por triunfo sino por reconocimiento, había salvado la posibilidad de que el niño de la foto creciera en un mundo donde pudiera decidir su historia. No todos volverían a ver ese planeta, algunos lo salvaron para que otros lo habitaran. En la quietud que precede a la partida, el comandante repitió una promesa interior,
Proteger la memoria cuesta muerte y renacimiento, pero era el precio por permanecer humanos. El metal resonó con pasos resignados. El deber tomó la forma de un latido constante. Las voces que antes habían sido susurros se volvieron a escuchar por las redes, se contaban nuevas historias, no de conquista sino de reparación. La humanidad aprendió que la resistencia cultural no se improvisa en el calor de la guerra, se construye con canciones, bailes, nombres tatuados en muñecas y palabras que no se olvidan al primer ofrecimiento de poder. El comandante dejó el puente sabiendo que su nombre sería uno más en una lista, sin placas gloriosas ni epítomes sangrientos, su legado era sencillo y profundo, había defendido la capacidad de escoger. El futuro no estaba garantizado. Pero la especie había despertado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.